En 1973, Héctor J. Cámpora fue elegido presidente en Argentina. Luego, tras unas elecciones sin proscripciones, Perón fue elegido presidente por tercera vez, el 23 de septiembre de ese mismo año. Después de la salida de los militares en 1973, Juan Domingo Perón retornó a la presidencia, ganando las elecciones. Durante el tercer mandato de Perón, se buscaron retomar políticas justicialistas, pero el contexto era complicado. Hubo tensiones internas en el peronismo, problemas económicos y sociales, y una creciente violencia política. Perón falleció en 1974, y lo sucedió su esposa Isabel Perón. Isabel Perón enfrentó serios problemas políticos y económicos, y durante su gobierno se desató la violencia, incluyendo la creación de la AAA, un aparato represivo para combatir a la oposición. Esto agravó aún más la situación hasta el golpe militar de 1976. Antes del golpe de 1976, el gobierno argentino, bajo Isabel Perón, enfrentaba a los montoneros y otros grupos subversivos con una legislación represiva, creando un estado de excepción y autorizando a las Fuerzas Armadas a tomar el control de la seguridad interna. Se implementaron operativos militares, especialmente en Tucumán, para neutralizar o aniquilar a los elementos subversivos. Además, se intensificó la represión y se establecieron centros de detención y tortura. La AAA, también conocida como Alianza Anticomunista Argentina, fue organizada por José López Rega, quien fue secretario personal y ministro, tanto de Héctor J. Cámpora como de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. La organización se formó durante el gobierno de Cámpora en 1973. La organización contaba con apoyo de la logia Propaganda Due y se encargaba de la represión contra opositores políticos, guerrillas y grupos de izquierda. Durante el gobierno de Isabel Perón, se impuso un estado de sitio y se aplicaron medidas represivas, como la Ley de Represión del Terrorismo, que prohibía huelgas y paros, además de encarcelar activistas y sindicalistas. La represión se llevó a cabo a través de grupos paramilitares como la AAA, lo que deslegitimó aún más al gobierno y facilitó el golpe militar de 1976. Durante el gobierno de Isabel Perón, aunque el peronismo tenía elementos de justicia social, el conflicto interno se intensificó, y el gobierno respondió con medidas represivas contra los montoneros. Aunque el peronismo defendía la justicia social, no todos los grupos compartían esa visión, lo que llevó a la represión. Isabel Perón se presentaba como una continuación del legado de Perón, defendiendo la justicia social, pero también se distanciaba de los montoneros, que querían un socialismo más radical. El gobierno de Isabel tomó medidas de represión para controlar la subversión de los montoneros. Isabel Perón implementó medidas de represión como el estado de sitio en el país y los llamados decretos de aniquilamiento, que autorizaban a las Fuerzas Armadas a neutralizar o aniquilar grupos subversivos, como el ERP y los montoneros. Además, se realizaron operativos militares como el Operativo Independencia, que incluyeron detenciones ilegales, torturas y desapariciones. La AAA o Alianza Anticomunista Argentina fue una organización paraestatal de ultraderecha, fundada por José López Rega, con apoyo de la logia Propaganda Due. Estaba integrada por peronistas, antiperonistas, delincuentes comunes, fuerzas de seguridad y de inteligencia. Se dedicaba a la represión, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y atentados, principalmente contra militantes de izquierda, sindicalistas y religiosos. La AAA era una organización paramilitar anticomunista que operaba con el respaldo del gobierno, particularmente de José López Rega. Se dedicaba a la represión, incluyendo amenazas, desapariciones y ejecuciones. Es un punto importante. La represión bajo Isabel Perón, con la AAA y el uso de métodos encubiertos, fue extremadamente violenta, y en muchos aspectos sus crímenes se consideran tan graves como los de la última dictadura militar. La diferencia está en cómo se gestionó la represión, pero los efectos y el sufrimiento causado fueron igualmente profundos. Es una percepción que se discute mucho, ya que la AAA también cometió graves abusos, pero el contexto político de la época y las dinámicas sociales influyeron en cómo se perciben estos hechos. Los militares impusieron un régimen más visible, mientras que la AAA operaba de manera más encubierta, lo que ha afectado la memoria colectiva. Es un tema complejo con muchas capas de interpretación. En los años 60 y 70, Argentina vivió un período de violencia política intensa, con secuestros, torturas, asesinatos y enfrentamientos armados. Durante los años 60 y 70 en Argentina, la violencia política afectaba principalmente a quienes militaban en política,
pertenecían a grupos revolucionarios o buscaban cambios sociales, como los montoneros. La gente común, que no se involucraba en estas luchas, generalmente no sufría ataques directos, aunque el clima general de represión y control también impactaba a toda la sociedad. El objetivo de los militares era erradicar la subversión, para restaurar el orden.